Es curioso cómo siempre que vemos noticias que afectan negativamente a USDT, acabamos viendo movimientos parabólicos para Bitcoin, ya que ha pasado 4 veces, 4 ocasiones. Lo tuvimos justamente en 2019 con una subida de un 351%, luego tuvimos también en 2020 una subida de un 275%, luego en 2023 tuvimos una subida de un 201%, sí que tardó un poquitín más en subir, pero finalmente acabó cuajando la subida. Y ahora mismo estamos en ese punto donde hace unos días vivimos episodios también de Food con USDT y de momento estamos arrancando. Estamos en Price Discovery. Entonces, dicho esto, porque lo comentamos en Telegram unos cuantos días antes de que esto sucediera, por lo que os recomiendo que me sigáis porque compartimos cosas muy interesantes, vamos a irnos a Scalidraw. ¿Ahora qué? Esta es la gran pregunta que muchos de vosotros me estáis preguntando. Cuando digo muchos de vosotros es porque recibo muchos mensajes en correo electrónico, os fliparía, recibo muchos mensajes en Twitter sobre todo, pero también recibo muchos mensajes de amigos que se están empezando a interesar por las criptomonedas de nuevo. Entonces, el ahora qué es la típica pregunta de, ok, Bitcoin está en $90.000, 92, 93, donde tenga que estar, pero ¿tengo que seguir comprando? ¿Tengo que empezar a vender? ¿Cuál es la situación actual? ¿Tú cómo lo ves, no? Entonces, en este vídeo vamos a entrar en detalle sobre diferentes datos que creo que son muy relevantes a considerar, ya que con ellos podrás tener una perspectiva en 3D del mercado, podríamos decir. Pero lo que sí que tengo claro es que ahora mismo el mercado cripto no es el mercado cripto de hace 4 años, donde los tokens utilitarios eran los que estaban reinando el mercado cripto, porque ahora mismo tenemos Bitcoin que sigue ganando dominancia. Hasta que Bitcoin no pierda dominancia, no veremos una gran explosión del mercado de las altcoins, por lo que tenemos que ser pacientes, pero tenemos Bitcoin por un lado que no para de subir, o sea, cada día prácticamente está haciendo máximos históricos, pero luego por otro lado tenemos las meme coins, es decir, las altcoins que mejor desempeño están teniendo son las meme coins. Y esto puede tener una explicación, porque como no hay regulación suficiente ante la creación de monedas, cualquier persona puede crear una meme, un token. Entonces, esa persona, al no tener que pasar por un KYC y tampoco tener que decir, pues, el proyecto que va a hacer ni constituir una empresa, al final esto lo que provoca es que muchas personas se aprovechen de esta situación poco regulada y estafen a muchas personas. Entonces, cuando realmente tengamos una regulación mucho más avanzada y no solamente por parte de Estados Unidos, sino por muchos más países, seguramente el fenómeno meme pueda bajar un poco el ritmo. Y aquí podríamos ver cómo las empresas con tokens utilitarios y con demanda real podrían atraer pues esa inversión de todos los retails. Pero ahora mismo tenemos que ser conscientes que si no estás posicionado ni en Bitcoin ni en las meme coins, estás perdiendo mucho dinero. Entonces, dicho esto, vayamos con el Google Trends, porque este gráfico ya os dije que lo iría sacando bastante, porque es importante entender lo siguiente. Tenemos por un lado búsquedas en YouTube y luego tenemos por otro lado las búsquedas en Google, ¿vale? ¿Por qué lo he querido separar? Pues porque primero entra la euforia en Google y luego en YouTube. ¿Esto qué significa? Porque ahora mismo en Google ya estáis viendo que estamos rompiendo toda la zona de máximos anteriores. De hecho, estamos prácticamente en la zona de máximos históricos en cuanto a interés dentro de Google, ¿no? La cuestión es que primero yo creo que la gente lo que hace es curiosear, buscan en Google directamente Bitcoin, criptomonedas, entran en noticias, van viendo diferentes artículos para poder informarse un poco sobre la situación actual de mercado, pero luego cuando la gente ya sabe un poquitín más, se van directamente a YouTube. Entonces, por eso yo creo que primero veremos una ruptura de máximos históricos en cuanto a interés de Bitcoin en Google, porque la gente pues primero va a Google y luego cuando la gente se va interesando y van curioseando un poquitín más, luego se van a investigar. Y luego vemos la ruptura, en este caso, de las búsquedas de YouTube, ya que ahora mismo está prácticamente pues en 76% de la subida total del 100% que tuvimos en el ATH anterior, por lo que considero que aún tenemos mucho recorrido hacia arriba. Entonces, vayamos a por lo siguiente que os quería comentar. Ahora mismo estamos en una normalidad
donde prácticamente cada día estás viendo ATH de Bitcoin. Estamos en un price discovery y esto ya lo vivimos en su momento, lo vivimos en el bull run anterior, aquellos que estuvisteis, y ya visteis que realmente la subida de Bitcoin, ¿vale? En el bull run de 2020 fue una subida muy constante, no vimos prácticamente ninguna especie de pullback donde el precio prácticamente subía y estuvimos en un movimiento parabólico desde los $9.000 hasta los $69.000 con una subida de un 612%. De todas estas velas, porque podríamos coger el gráfico desde esta primera vela hasta la vela de aquí arriba, fueron un total de 26 barras, de las cuales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 fueron velas negativas, velas bajistas, pero por el resto fueron velas alcistas. Y las velas bajistas realmente no eran velas que mostraban debilidad en el precio, simplemente pues podían ser hammers, podrían ser dojis, pero no eran velas de reversión necesariamente. No vimos velas envolventes, exceptuando justamente la que vimos en la semana del 22 de febrero, pero por lo general fue un movimiento bastante sólido, por lo que ahora mismo estamos justamente arrancando con esta ruptura. Hemos de entender que no estamos en el mismo punto de 2020, estamos en un punto donde hay muchas empresas, donde hay muchos gobiernos, donde hay muchas grandes fortunas en el mundo que ahora mismo se quieren posicionar con Bitcoin, porque están viendo que realmente ahorrar dinero fiduciario, fiat, no tiene ningún tipo de sentido. La gente ya busca una alternativa, no quieren invertir en Bitcoin para conseguir más dólares. Lo que quieren es invertir en Bitcoin para tener satoshis, ya que los satoshis es una alternativa económica. Por lo que las noticias que iremos viendo a lo largo de las próximas semanas seguramente todas tendrán un carácter de nuevo ATH, Bitcoin nuevos máximos históricos, Bitcoin no para de volar, etcétera. Y esto realmente es bueno para el ecosistema, porque me acuerdo que había muchas personas que siempre me decían, no, es que de Bitcoin ya nadie está hablando, es que Bitcoin ha quedado en el olvido, Bitcoin simplemente fue un intento de dinero alternativo, pero es que para aquellas personas que tanto hatearon Bitcoin, simplemente al final todo se demuestra con el paso del tiempo, quién tiene la razón, por lo que siempre manteneros callados y ser fieles a vuestra convicción, porque muchos de mis amigos me decían, Mark, compro Bitcoin o compro Bitcoin en el anterior bull run, justamente en los $60.000, y yo pensando, madre mía, si es que te lo dije cuando estaban $15.000 y ahora mismo quieres comprar en 60.000, ¿qué pasó? Compraron en 60.000 y no en 15.000, y cuando vieron que Bitcoin empezó a caer en 40, 30 y tal, ahí empezaron a vender, por lo que al final tienes que confiar en tu convicción, en tu criterio de análisis, y sobre todo entender que esto va a largo plazo. Dicho esto, también tenemos lo siguiente, y es que ahora mismo estamos viendo un auge de empresas cripto en bolsa, o no que sean empresas cripto, pero que tengan una relación muy directa con el mercado cripto. En este caso, en los últimos 5 días hemos visto cómo MicroStrategy ha subido un 17%, mientras que Tesla en el último mes ha tenido una subida de un 46%. De hecho, estábamos en torno a esos $220 por acción y ahora mismo estamos en 320, pero llegó a estar en 350. Entonces, claro, estamos hablando de MicroStrategy, la empresa que está liderando los holdings de Bitcoin, y luego también tenemos Tesla, que obviamente también tiene Bitcoins, pero hemos de entender que el que está detrás es Elon Musk, que está respaldando a Donald Trump, que va a ser el próximo presidente de Estados Unidos, que es pro Bitcoin. Por lo que al final, blanco en botella, hay muchas personas que están invirtiendo en MicroStrategy o están invirtiendo en Tesla para no invertir directamente en Bitcoin. Es un tipo de exposición bastante parecido, es decir, yo creo que cuando sube Tesla, sube Bitcoin, pero al final es una forma interesante de también diversificar y no solamente estar comprando Bitcoin. Pero también es importante tener en cuenta que Microsoft está valorando seriamente la compra de Bitcoins. ¿Por qué? Pues por lo siguiente. Recientemente, en octubre de 2024, un grupo de accionistas propuso que Microsoft evaluará la posibilidad de invertir en Bitcoin como parte de su estrategia financiera. Esta propuesta se someterá a votación en la Junta de Accionistas programada para el 10 de diciembre de 2024. Por lo que ahora mismo realmente, si empezamos a ver que MicroStrategy, Tesla, Microsoft se están posicionando cada vez más con criptomonedas, Bitcoin, blockchain, pues veremos cómo Apple también acabará entrando Nvidia, acabará entrando
Meta, acabarán entrando todas porque no se quieren quedar atrás. Si tú al final estás hablando de empresas tecnológicas líderes de Estados Unidos y ves Microsoft comprando Bitcoin, dudo que Mark Zuckerberg se quede parado sin comprar ningún Bitcoin, por lo que puede hacer el efecto mariposa de que compra uno, compra el otro y van comprando todos y al final compran todas las empresas dentro del nicho tecnológico. Ya veremos si otras empresas como Nike realmente quieren posicionarse con Bitcoin, pero tiene toda la pinta que las tecnológicas 100% acabarán entrando. Dicho esto, también tenemos un incremento en la adopción institucional. ¿Y por qué digo esto? Pues por lo siguiente. Un informe de River, una empresa de servicios financieros centrada en Bitcoin, reveló que las empresas públicas ahora poseen 683.000 BTC, lo que representa un aumento del 587% desde 2020. Este crecimiento indica una creciente confianza de las instituciones financieras en Bitcoin como activo digital. Flipa, que estamos en 2024, casi ya entrando en 2025, y han visto una subida de un 587%. Es que no es poco. Para mí es una cantidad bastante considerable y sobre todo el gran potencial de dinero que puede acabar entrando en los próximos meses o años, porque tenemos que ser conscientes que ahora mismo muy pocas empresas están comprando Bitcoin, pero es que las que están comprando muy poco, por lo que puede entrar muchísimo capital. Dicho esto, también el lanzamiento de los ETFs de Bitcoin. La introducción de fondos cotizados en bolsa ETF de Bitcoin ha sido un catalizador clave para la adopción institucional. Estos instrumentos financieros permiten a las instituciones invertir en Bitcoin de manera más accesible y regulada, lo que ha contribuido a una mayor participación en el mercado de criptomonedas. Y finalmente, políticas gubernamentales favorables. La reciente victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos ha generado expectativas de políticas más favorables hacia las criptomonedas. Trump ha expresado su intención de convertir a Estados Unidos en líder de criptomonedas y crear una reserva estratégica de Bitcoin. O sea, tócate los cojones, lo que tendría que estar haciendo España desde hace tiempo. Lo que ha impulsado el precio de la criptomoneda y ha aumentado el interés institucional. O sea, realmente creo que Donald Trump ha sido directamente asesorado por Elon Musk. O sea, creo que han tenido conversaciones bastante profundas Elon Musk y Donald Trump sobre cómo tienen que tratar a las criptomonedas, ya que es algo que les puede afectar o beneficiar en ambas partes, pero tienen que entender que Bitcoin es un instrumento tecnológico súper bien diseñado. E ir en contra de él no te va a hacer más fuerte, sino que creo que a la larga vas a perder, por lo que ya se están empezando a posicionar con Bitcoin, con las criptomonedas, realmente pues generar un campo donde las empresas puedan trabajar libremente y que tengan unas condiciones favorables para que estén en Estados Unidos y que no se vayan a otros países, ya que al final lo que estás perdiendo es una recaudación de impuestos súper grande en un nicho de mercado con mucho potencial de crecimiento. Y si seguimos, punto importante, la regulación más laxa en Estados Unidos. Pese que ahora mismo Donald Trump ha quedado como ganador en las presidenciales de Estados Unidos, tenemos que entender que aún no es presidente activo. Asumirá la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero de 2025 en una ceremonia de investidura que se llevará a cabo en las escalinatas del Capitolio en Washington, D.C. En este punto, Donald Trump será mucho más feliz porque ahora mismo simplemente lo que está haciendo es preparar el terreno, empezar a hablar con aquellas personas que le ayudarán en el gobierno a gobernar, nunca mejor dicho, y para que Estados Unidos vuelva a renacer de sus cenizas, porque literalmente con Joe Biden la economía de Estados Unidos no estaba pasando por el mejor momento, y aparte de ello estaban siendo un partido político muy anticripto, y al final las criptos no tienen que ser algo negativo. Lo que pasa que siempre se ha dado la connotación de que las criptos, pues para la deep web, para cosas ilegales, pero tenemos que entender que eso es el 1% o incluso menos de todo lo que hay dentro del ecosistema cripto. Para mí hay tecnología, hay innovación y hay mucho talento y mucho dinero, y Donald Trump ha querido verlo de esta forma. Y por eso creo que ha unido fuerzas no solamente con, en este caso, Elon Musk, sino que seguramente hay otras personas que van a estar dentro de su partido político, dentro de su equipo gobernando Estados Unidos, que van a tener un gran expertise, una gran experiencia dentro del mercado cripto, porque van a necesitar personas para poder regular las criptomonedas, para que ellos no pierdan y tampoco pierdan los ciudadanos, y que sobre todo sea un mercado libre, que las personas puedan comprar Bitcoin, que las personas puedan comprar meme coins y que no sea una persecución, porque hasta hace poco Gary Gensler justamente estaba haciendo esto, o sea, no permitía que nadie pudiese estar desarrollando proyectos cripto en el país,
ya que lo que hacían era invitarte a que te fueras porque criptos y Estados Unidos no eran amigos hasta hace poco. Entonces, ¿qué más tenemos? ¿Qué pasa con Milei y Argentina? Tenemos un vídeo que lo podéis encontrar por Twitter, que básicamente Milei estuvo en un evento presencial organizado por Meta, el antiguo Facebook, donde Milei decía lo siguiente: no dejen que los estados se hagan cargo y lleven adelante las criptomonedas, que se mantengan en el sector privado. Ya se apropiaron del papel moneda y nos estafan con los bancos centrales. Este ha sido el recado de Milei. Y esto realmente es una realidad. O sea, al final las CBDCs, por mucho que tengan blockchain, no deja de ser monedas digitales programadas para programarnos, nunca mejor dicho, a nosotros mismos. Al final podrían ver perfectamente dónde estás gastando el dinero y ponerte limitaciones a la hora de poder utilizar tu propio capital para lo que quieras. Y esto se llama perder el control de tu libertad económica. Así que, retomando lo que dice Milei, creo que tiene mucho sentido que como ciudadanos sigamos luchando por nuestra privacidad para poder realmente tener dinero sin la necesidad que todo el mundo se esté enterando. O sea, la privacidad es algo que no podemos perder. Como finalmente perdamos la posibilidad de tener Bitcoin en nuestras carteras, simplemente lo que haremos es exponernos al 100% ante todos los gobiernos, y si finalmente se acaban aprobando estas CBDCs, probablemente llegaremos a un punto de no retorno. Pero lo que vamos a hacer es luchar contra los gobiernos corruptos, contra todos los políticos corruptos, y no permitir que nos acaben de controlar al 100%. O sea, creo que necesitamos ahora mismo personas como Milei, como Donald Trump, que entiendan que realmente gobernar un país no tiene que ser ayuditas para todo el mundo, sino que es el que lucha, el que trabaja, el que aporta, será bien cuidado, y los impuestos no estarán hechos para pagar las fiestas de los demás. Los impuestos estarán hechos para mejorar las condiciones de todo un país y sobre todo ayudar a los más débiles. Pero a las personas que no sean débiles y se estén tocando los cojones, esas personas obviamente no tendrán una ayuda. Y siguiendo con más cosillas, también tenemos la gran pregunta de: Bitcoin llega a los $92.000. ¿Momento de comprar o momento de vender? Esta pregunta la vamos a responder a continuación, pero sí que es cierto que preparando este vídeo me ha venido a la cabeza un vídeo muy importante que os recomiendo que vayáis a ver, que es sobre psicología, la guía definitiva para invertir en criptomonedas desde cero. Tendréis una tarjetita por aquí, o si no lo buscáis en YouTube, que son 32 minutos de una masterclass que improvisé con un iPad, pero la verdad es que creo que suelto bastante información alfa sobre cómo deberíais de gestionar ahora mismo vuestro bull run de aquí a los próximos meses. Creo que toda la información se queda corta, ya que siempre puedes encontrar más y más y más información para complementar todo lo que ya sabes, pero si tienes un momento te invito a que vayas a ver este vídeo. Entonces, dicho esto, para responder la pregunta de si es momento de comprar o de vender, tienes que entender qué quieres: satoshis o fiat. Porque hay muchas personas que me siguen diciendo: pero es que Mark, a mí no me interesa tener Bitcoin porque no puedo multiplicar mi dinero prácticamente, me voy a quedar con pocos dólares. Pero claro, no entienden que yo ya no estoy hablando de tener Bitcoin para que suba, vender y tener más fiat. No, yo lo que te estoy diciendo es que compres Bitcoin para de alguna forma tener satoshis. Porque los satoshis no son fiat, son realidades paralelas, pero no es lo mismo. Si tú quieres más fiat, te recomiendo que vayas a por memecoins. Si tú, en este caso, quieres tener más satoshis, compras satoshis y te olvidas. Pero obviamente el momento de comprar ya fue hace bastante tiempo, a no ser que estés haciendo un DCA prolongado, que siempre vayas comprando poco a poco, entonces puedes seguir comprando, pero tampoco creo que sea el momento de vender. O sea, no llevamos ni 1 o 2 semanas de plena euforia, donde estamos empezando a ver Bitcoin rompiendo ATH, por lo que vender ahora para mí es realmente ser un cobarde. Y lo digo así de claro, obviamente, perfectamente podríamos ver Bitcoin teniendo correcciones. Es que las vamos a ver, es lo más habitual. Pero sí que es cierto que si nos ponemos a pensar con lo siguiente, salirse ahora seguramente sería perder mucho dinero. Es perder el dinero del futuro, porque los gobiernos, los empresarios, las grandes fortunas se están posicionando en Bitcoin. Porque ahora mismo nos hemos dado cuenta que el oro está muy bien. Es una alternativa como valor refugio. Pero creo que las nuevas generaciones
de los multimillonarios, de las personas con mucho dinero, que son familias que tienen una gran educación, creo que se acabarán dando cuenta que la oportunidad de poder reservar tu dinero fiat en Bitcoin, que es limitado, tiene mucho sentido, porque al final tú tienes dinero en una cuenta bancaria que cada día está perdiendo valor y lo que hace la gente es invertirlo en un SP500, pero como lleguemos a ese punto donde la inflación sea más rápida que el retorno que puedas recibir de un fondo cotizado, probablemente al final lo que acabes pensando es que no tiene ningún sentido en refugiarte en monedas inflacionarias. Por lo que estar en una moneda donde el supply ya es limitado y que cada vez estás viendo más adopción porque más bancos, más personas conocidas, más empresas están comprando Bitcoin, creo que la respuesta es clara y yo al menos no considero vender ningún Bitcoin de aquí a los próximos años. Para mí, Bitcoin es como un valor refugio, es como mi pensión, ya que seguramente por la desgracia que tenemos en España ahora mismo no tendremos pensiones las futuras generaciones, pero por eso necesito tener algo que conserve el valor. Y repito, seguramente el precio de Bitcoin esté subiendo tanto condicionado por todos los eventos fundamentales, pero sobre todo por la inflación del resto de monedas fiat, que la gente ya no se fía y prefieren directamente irse a Bitcoin. Entonces, antes de acabar, también os quería lanzar la siguiente pregunta para que reflexionéis. ¿Realmente no creéis que con lo corruptos que son los gobiernos no estarán comprando BTC a nuestras espaldas? O sea, pensad que son personas corruptas, pero al final son personas que tienen muchos contactos. Y yo perfectamente me puedo imaginar que Pedro Sánchez, el presidente actual, que espero que acabe pronto, de España, pues seguramente tendrá personas que le habrán dicho compra Bitcoin. Y seguramente tendrá Bitcoin. Lo que pasa que él no le dirá a su pueblo, a sus ciudadanos, no pensará en ellos porque no es su forma de trabajar, no les dirá, chicos, comprar Bitcoin porque el euro está podrido. O sea, el Banco Central no para de imprimir y no tiene sentido que ahorréis esos euros. O sea, esto nunca lo van a decir, pero ellos, de forma personal, seguramente estarán comprando Bitcoin, de forma particular. Así que, como estarán aprovechando todo el anonimato que existe con las cold wallets, seguramente pues estarán calladitos, pero su dinero no estará refugiado en un euro o en un dólar. Seguramente lo tendrán en Bitcoin. Esa es la triste realidad que muchas personas no saben, que no podemos comprobar, verificar, asegurar, pero os aseguro que seguramente los tiros van por ahí. Entonces, la reflexión es que tenemos mercado cripto para al menos 1 o 2 años más. Yo era una persona que a lo mejor sí que estaba medio rayada pensando que a lo mejor esto iba a acabar más tarde que pronto, pero es que estamos viendo que Elon Musk se está posicionando muy fuerte con Donald Trump, es decir, quiere incluso ser parte del gobierno, podríamos decir, de su equipo. Y justamente con Vivek Ramaswamy han sido seleccionados por Donald Trump para liderar el nuevo departamento de eficiencia gubernamental que se llama Dogecoin. ¿Casualidad que se llame Dogecoin? Pues no lo sé. No lo sé, pero al final este departamento lo que busca es reducir el despilfarro de fondos públicos y limpiar el sistema. Y el objetivo del departamento es eliminar la burocracia innecesaria, reducir regulaciones, recortar gastos superfluos y reestructurar agencias federales para hacer el gobierno más eficiente. O sea, básicamente lo que tendría que tener España y cualquier país que tuviese un par de empresarios o personas públicas que sepamos que no han hecho ninguna acción pasada que les pueda comprometer en el futuro a nivel de corrupción, a nivel de filtraciones de imágenes. Si tienen un historial limpio y son empresarios que el pueblo ha validado, para mí tendría mucho sentido que fueran parte del gobierno, porque el único objetivo que tendrán es el de ayudar a los propios ciudadanos, porque ellos ya tienen la vida solucionada. O sea, ¿creéis que ahora mismo Elon Musk va a hacer triquiñuelas para beneficiarse él con Tesla, con SpaceX o con lo que sea? Pues a lo mejor sí, pero a priori no debería de ser así porque ya tiene la vida resuelta. Por lo que me encanta que realmente Donald Trump haya querido seleccionar a estos dos grandes empresarios para que de alguna forma puedan liderar esta misión de reducir el despilfarro de fondos públicos, porque en España las mariscadas que se están haciendo, los viajes con el Falcon, las mansiones que están comprando, todo esto que estamos pagando los ciudadanos, si tuviésemos un Doge en España, esto no estaría ocurriendo. Entonces, gracias a lo que sería el nuevo departamento, pues Dogecoin está viendo una gran subida. De hecho, en la última semana, ni más ni menos que un 140% de subida. Tuvimos una compra de Dogecoin hace bastantes meses, por lo que la verdad es que ha ido muy, pero que muy bien. Aquí tenemos un resumen de quién es Vivek Ramaswamy, que yo personalmente no lo conocía. Sí que me sonaba su cara, pero no lo conocía. Pero que estén codo a codo
y seleccionados a dedo por Donald Trump me da garantías de éxito. Y aquí tenemos la carta de Donald Trump haciendo referencia a toda esta explicación. Pero la verdad es que es muy risas que se llame Dogecoin. O sea, con todos los memes que ha hecho Elon Musk, que haya conseguido encuadrar las palabras para que las iniciales sean Dogecoin, tiene cojones. Pero bueno, dejaremos este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. He querido de alguna forma pues dar una orientación general de cómo está yendo el mercado cripto ahora mismo a nivel de noticias, a nivel fundamental. Pero soy bastante positivo. Tendremos muchas oportunidades de inversión a lo largo de los próximos meses. Si no fuera porque Elon Musk está tan detrás de Donald Trump, podría tener dudas si a lo mejor el mercado cripto se pudiese extender o no extender. Pero con Elon Musk creo que aún falta mucho para que Elon Musk empiece a tuitear sobre Bitcoin en Twitter. Y cuando lleguemos a ese punto, entonces a lo mejor estamos llegando a un punto de ATH y a partir de ahí podríamos ver caídas, pero es que al final Bitcoin, si empieza a ser como un valor refugio y los gobiernos lo compran como valor refugio, al igual que las empresas, dudo que veamos tantas caídas, porque al final la entrada de liquidez actual de todas estas grandes corporaciones simplemente lo que buscan es mantener el refugio de su dinero, y si vuelven al dinero fiduciario no tendría mucho sentido, por lo que veremos cómo avanza los próximos meses, pero os aseguro que van a ser bastante inquietantes. Así que bueno, esto es todo, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima ocasión. Chao, chao.